Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Sea usted bienvenido, está llegando, está acercándose, se está aproximando a un capítulo más, un espacio más, con un invitado más ya hacia el final de la segunda temporada de este su podcast querido, El Aquelarre. Como todas las veces, como todas las ocasiones, estamos compartiendo mesa en este momento, una mesa de 6, somos 3 integrantes y 2 polizontes que están aquí supuestamente para supervisarnos. Pero antes que nada, antes que continuar, primero voy a presentar a quienes hoy van a compartir micrófono conmigo. Está justo y específicamente enfrente de mí el maravilloso, fantástico, etéreo, ahora sí puntual, Dinamita Café, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Me encuentro muy bien, contento una vez más de estar aquí grabando contigo. Contento también por el invitado. Vamos a ver qué maravillas nos trae. Y pues a gusto aquí grabando, tomándome un juguito, ¿no? Ya esto ya está mejorando calidad en todos los aspectos. Así es. Pues vamos a darle la bienvenida al maestro Jesús Estrada. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchachos. Aquí estamos ahora para abordar un tema muy importante, muy interesante, que espero que todos nuestros podcast escuchas lo tomen muy en cuenta, porque esto nos va a ser de gran importancia, porque va a evitar que andemos cometiendo tonterías por la vida. Okay. Y que podamos ser más exitosos. Me interesa eso, ¿eh? Para todos los chavitos. Okay. Entonces, por eso es importantísimo este tema del que hoy vamos a tratar. Perfecto, pues vamos a comenzar ya sin más preámbulo, pues vamos a darle. Capítulo número 52. Pensamiento, base de la conducta. Ahí está. Así es, porque lo que nosotros pensamos es lo que decimos y lo que hacemos. Lo que decimos, acuérdense también que es una conducta. La conducta verbal es una conducta. Okay. Entonces, lo que decimos y lo que hacemos es fruto de nuestro pensamiento. Si pensamos bien, diremos y haremos cosas inteligentes. Si pensamos mal, haremos y haremos cosas poco inteligentes. ¿Diremos y haremos? Diremos y haremos, exactamente. Bien, si me permiten, bueno, primero, ¿cómo podríamos definir el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? A ver, Alejandro, recuerda tú que estás más cercano a esas clases. ¿Te acuerdas qué era el pensamiento? Pues el pensamiento híjole, ahorita me van a agarrar en curva. Pero era es un proceso, ¿no? Psicológico, lo llevábamos parte de una materia, ¿no? Lo llevaban en procesos psicológicos superiores. Superiores, así junto con el lenguaje. Entonces, al final de cuentas, creo que es un proceso psicológico muy, creo yo que muy hablado, no tanto así estudiado. No sé, ya ahorita nos hablarán un poquito más, pero ahí divagando, pues creo que el día de hoy mi pensamiento no me está ayudando mucho. Sí, ¿no? El pensamiento es un proceso psicológico superior porque requiere de muchos elementos más
para poder verdaderamente estructurarlo, darle orden y sentido a muchos niveles, dependiendo de lo que quisiéramos hacer. Sí, así es. Muy bien, muy inteligentes los dos. Eso, Muy bien. gracias. Muy buena memoria de lo que aprendieron allá en la escuela. Okay. Y efectivamente es eso. O sea, la conjunción de lo que acaban de decir los dos, justamente es el pensamiento. Miren, el pensamiento, tomé una definición, porque yo fui más listo que ustedes, ¿verdad? Dije, a mí no me agarran en curva. Entonces voy y me tomo una definición y dice que el pensamiento ha sido descrito como la capacidad de planear y dirigir en forma oculta o interiorizada, porque esta es una característica. Nadie podemos saber lo que la gente está pensando hasta que no lo manifiesta mediante el lenguaje o mediante los actos, ¿no? Entonces es un proceso interiorizado para realizar una conducta posterior y puede ser, como ya lo habíamos comentado, una conducta verbal o una conducta motriz, Ok. ¿no? Bien. Otra de las características que tiene el pensamiento es que es una cualidad humana. O sea, en ningún otro ser en la vida, en el mundo más bien, puede pensar. Como los humanos. Puede pensar. Bueno, ahí hay una Es como que- discusión Ajá, sí. donde se ha dicho que es que mi perrito piensa, ¿no? Incluso Entonces, hasta sueñan, ¿no? No sé si hay gente que dice que, bueno, aunado a todas estas cosas del cerebro y todo esto, hay gente que dice que todos los animales también piensan, por ejemplo, esto que los delfines son como muy inteligentes, que incluso hasta planean justo a lo mejor y hacen cosas como por el estilo, de acuerdo a según algunos su pensamiento. bien, aquí la realidad es que no se ha podido comprobar nada. ¿Por qué? Porque los animales lo que sí tenemos seguro que tienen son aprendizajes, condicionamientos. Y acordémonos de que Del capítulo. del capítulo anterior que hablamos sobre Pavlov y sus perritos, ¿no? O sea, los animales sí tienen aprendizaje, tienen condicionamiento, tienen memoria, todo eso sí lo tienen. Que en un momento dado, cuando nosotros los vemos actuar, podemos pensar o nos lleva a pensar que el animal piensa. Sin embargo, yo no voy a caer en esa discusión porque ni yo estoy seguro si piensan o no piensan. Ok. ¿Sí? Vamos a dejar esa polémica Esa polémica para otro micrófono. Sí, para otro micrófono. No, y aparte, pues para otros avances científicos. Una de las cosas que sí, por lo que se dice que los animales no piensan, es porque para el pensamiento se requiere y es indispensable tener la capacidad de generar imágenes mentales. ¿Sí? Ok. Cosa que los animales no. Por eso, cuando yo daba clase, cuando todavía era un jovenazo, y que daba clase, un muchachón exactamente. Con el mostacho más oscuro. Cuando tenía yo todavía como 67 años que daba clase y que era joven. Entonces ahí, por ejemplo, les decía una maestra que me acompañaba en la clase, que les decía, jóvenes, les voy a partir el corazón. Sus perritos no los extrañan cuando se van. Y todos hacían eso precisamente. Decían, ¡ay! Entonces, ¿por qué no los extrañan? Porque no tienen imágenes mentales. Entonces, en el momento en que tú sales de la puerta, ya tu perrito ya no existes. ¿Cómo es que sí puedes existir? Porque, por ejemplo, huele tus chanclas. Y entonces, como si hay un aprendizaje y un condicionamiento al olor de tus chanclas, eso sí le puede traer se puede acordar de ti, ¿sí? Pero porque olió la chancla. Si no huele la chancla, en el momento en que tú ya te alejas, tú ya no existes. ¿Por qué? Porque el perrito, el gatito, no tiene imágenes mentales. Okay. ¿Cómo vamos a saber que se tienen imágenes mentales? Cuando luego vemos a nuestros hijos o nuestros sobrinos, que una niña sienta sus muñecas en la sala y empieza, a ver, Pepita, como te has portado bien, te voy a dar un manazo, un reglazo, ¿no? Entonces, que por cierto, la muñeca pues inmediatamente la acusa de agresión, ¿no? Sí, claro. Y de abuso. Pero bueno. Porque se portó bien. Porque se portó bien. Pero entonces aquí, ¿qué ocurre?
¿Por qué la niña está evocando la conducta de la maestra? Pues porque la niña sí tiene imágenes mentales. De lo que vive en la escuela. De lo que ya vivió, pero se le hace una imagen mental. Entonces, con esta imagen mental es indispensable para el pensamiento, porque necesitamos imágenes mentales para poder ir reestructurando el pensamiento. Como si construyéramos una realidad. Ándale, pero esa realidad tú la vas a construir de las experiencias que has vivido o que has leído, de algo que has leído, de algo que has vivido, de algo que has estado presente, que has sido testigo, etc. Okay. Entonces, por eso es por lo que se dice, digamos, con mucha pues firmeza, pues, que los animalitos no tienen pensamiento. Entonces, por eso se dice que el pensamiento es una cualidad humana, porque es necesario tener las imágenes mentales. Ok. Ajá, bien. Son aparte, el pensamiento es un proceso cognitivo consciente. O sea, cuando tú piensas, tú conscientemente estás eligiendo el pensar. O sea, es un acto volitivo de voluntad. Nada más que hay unos que les gusta hacerse medio güeyes y prefieren no pensar, ¿no? ¿Sí? Ay, es que no lo había pensado. Por ahí hay un dicho que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Ajá. Que no se hagan güeyes, más bien. Porque mañosamente, ay, es que no lo pensé, es que perdóname, ¿no? Si no me acuerdo, no pasó. Ándale, si no me acuerdo, no pasó. Pues no sabía. No sabía que iba a haber consecuencias o eso. Uh-huh. Exactamente. Me pasa. Bueno, ahorita ya están poniéndose los sacos adecuados. Okay. Bueno, en la otra, los pensamientos pueden surgir. Aquí es algo bien interesante, fíjense. Un pensamiento puede surgir por estimulación sensorial o sin ella. ¿Por qué sin ella? Porque no necesitamos tener una percepción así sensorial inmediata, sino que las imágenes mentales que tenemos, que esa no es una percepción sensorial, o esas imágenes mentales nos pueden generar los pensamientos. Puede ser el origen del pensamiento. Entonces aquí hay una situación importante, la estimulación sensorial. Tanto en la estimulación sensorial, cuando nos llega un estímulo, va a pasar por el sistema límbico. Ustedes recordarán que el sistema límbico es el responsable de las emociones. Es correcto, maldito sea y a la vez bendito sea. Ajá. Entonces aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Que los pensamientos pueden estar contaminados. Por ejemplo, vamos a suponer que si alguien te empieza a inventar un chisme de una persona, te está entrando ese estímulo sensorial, pasa por el sistema límbico. Dices, ay, este maldito dijo que traigo zapatos de tribilín, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues te despierta una emoción que va a estar influido el pensamiento ya de esa emoción. Okay. Esto, por cierto, quiero detenerme aquí nada más un momento, porque estos estudios se hicieron mucho allá en los años 50. Y estos estudios los hicieron bajo el título de las sugestiones. Okay. Eso se estudió mucho en los 50. Ahorita lamentablemente no se ha estudiado, pero sí sería bueno que no se echara al olvido para que también no nos dejáramos influenciar por ciertas estimulaciones así chismorreicas, ¿verdad? Que van a alterar nuestra conducta. Por ejemplo, si ha llegado la situación de los pueblitos, que de pronto alguien dice, ese señor de la camisa rosa se quiso robar un sombrero. Y toda la gente del pueblito se une. Sí, se une, sin saber mayor. Pues sí, yo me estaba midiendo un sombrero, pero no me lo iba a robar. Pero entonces la gente se une y en la marchanta que gritó eso, luego se encienden y su pensamiento es, vamos a lincharlo. Ese es digamos, la gran importancia de la sugestión. Okay. ¿Sí? Entonces, por eso eso es algo muy importante que quería tomar de cómo el pensamiento está muy intrincado con las emociones, ¿no? Y que tenemos que tener mucho cuidado. El otro día leí un escrito de mi cuate Aristóteles, que él decía que para tomar en cuenta los chismes, él les preguntaba,
¿Es verdad lo que oíste? ¿De lo que me estás diciendo es verdad? Sí, no. Si ¿Por qué? no, y si no estás seguro, entonces no lo digas, porque no estás siendo fiel a la verdad. La Ok. otra decía Aristóteles, sí, yo me junto con pura gente inteligente, ¿no? Los pendejos hacen daño. Entonces, la otra que decía era, ¿es bueno lo que me estás diciendo? O sea, ¿beneficia al sujeto del que me estás hablando o lo perjudica? Si lo beneficia, dímelo. Si lo perjudica y ni siquiera estás seguro que es verdad, pues no inventes, ¿no? Y tercero ¿es útil? Ese comentario que me estás diciendo de aquel cuate, ¿es útil? ¿Sirve para algo? Entonces, si no estás seguro que es verdad, si no habla bien de la persona y si no es útil para nadie, pues entonces No lo digas. No, No sea, lo compartes, no lo compartes. no luzcas tu estupidez al decirlo, ¿no? No presumas tu estupidez al decir eso. Ok. Y eso es bien importante. Bueno, ya ves que aparte ya sabes que Sócrates, pues ese sí era inteligente, ¿no? Sócrates o Aristóteles. Perdón, Aristóteles, Ah. Aristóteles. Yo soy inteligente, pero tengo mala memoria, ¿no? Sí, Aristóteles. Bueno, Ok. entonces resulta que, bueno, ya estamos viendo lo importante que es todo esto de la memoria. Pero hay varias formas de pensamiento. Una forma de pensamiento o de cómo pensamos es emitir juicios. Sí. Para esto debemos de tener elementos que nos permitan realizar un juicio. Eso es importantísimo. Otra forma de pensamiento es el razonamiento. Otra forma de pensamiento vendría siendo la formación de ideas o formación de conceptos. Ok. Otra forma de pensamiento es la deliberación, cuando queremos llegar a una conclusión y tenemos que deliberar, ¿no? Y esas serían las maneras o las formas que tenemos de pensamiento, Ok. que vamos a usarlas de acuerdo a una condición específica que haya. No siempre estamos usando la misma. Vamos a usarla de acuerdo a las condiciones o al problema que tengamos que resolver. Y otro aspecto sería también de que podemos ser más hábiles para una forma de pensamiento que para otra. Ok. ¿Sí? Entonces, puede ser que para una manera de estas formas de pensamiento somos muy hábiles, muy listos, pero para otras no lo somos tanto. Ahí no hay que espantarnos, ¿no? Pero porque pues todos normalmente vamos a tener un estándar normal. O sea, cuando no tenemos mucha habilidad para uno de estas formas de pensar, no quiere decir que seamos así como deficientes mentales, ¿verdad? Sino sí vamos a tener una manera de pensar, pero digamos no tan aguda como lo tiene otro. Y a veces podemos tener de alguna forma muy buena para pensar de esa manera, pero tampoco nos podemos considerar unos genios, ¿no? Bien. Ok. Yo tengo una A ver, dígame usted, mi querido alumno. Dígame, maestro. Mientras estaba diciendo todo esto, me vino a la mente, ¿no? Al pensamiento. ¿Qué hay con la superstición o las creencias? ¿De qué manera entran? Porque, si bien recuerdo, Sí. había un experimento en el que creo que llamaron la superstición de la paloma o algo así, que también tenía que ver con el condicionamiento. Y era que la paloma creía que al mover sus alas se le iba A dar la comida. a dar la comida. Y era como, ella creía Sí. que ese era. Y entonces, de una manera explicaban que así funcionábamos nosotros. Que por Ajá. ejemplo, hoy que traigo mi Sí. playita verde y a lo mejor llegué temprano y digo, ay, pues creo que esta playita verde Efectivamente. me viene bien o me va bien siempre. Ujú. Me trajo suerte Me trajo para suerte. llegar Sí, para llegar temprano. temprano y para Ajá. y aparte para participar de una manera brillante en la exposición, ¿no? Ajá. Sí, efectivamente. Eso es lo que se llama superstición. Y eso ahorita lo vamos a ver, ahorita que avancemos en esto, porque les voy a comentar los diferentes tipos de pensamiento. El crítico, el filosófico, el científico, el analítico, todo, ¿no? Pero ¿qué creen? Que hay un pensamiento que se llama mágico. Y en el pensamiento mágico cae una de las cosas, la superstición. Ok. ¿Por qué se llaman pensamientos mágicos o pensamientos irracionales? Precisamente porque no tiene elementos causa-efecto. El que hayas traído tú la camisa hoy verde no es una causa para que hayas llegado temprano
o participes. Esa no es la causa, pero precisamente la gente que le gusta este pensamiento mágico lo toma y entonces con este pensamiento mágico ya, pero lo peor muchas veces es de que si tú lo crees, bueno, pues es tu bronca, ¿no? Pero comienzas a convencer a los demás que sean igual de mágicos que tú, ¿no? Entonces, y al rato ya tenemos una bola de magos, exactamente. Por ejemplo, hubo un mago hace no mucho tiempo que decía, no roben, no mientan, no sean corruptos, con eso se quita el COVID. Ese es un pensamiento mágico. No tiene ninguna relación funcional el que no mientas, no robes o no seas corrupto para que no te dé COVID. O sea, esos son pensamientos mágicos, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa bien importante, compañeros, si escuchas. El problema es que este tipo de pensamientos no es privativo de la gente ignorante o de la gente, digamos... Poco sapiente o de los... o de algún estrato de los social, alcoholiquitos, ¿verdad? esos que están en la esquina. No, también lo vamos a ver ahorita en ejemplos de políticos que han mostrado este tipo de pensamiento mágico, pero ahorita lo vamos a ver. Antes de llegar allá, quiero decirles otros puntos importantes. El aspecto necesario para la formación de pensamientos. ¿Qué aspectos son necesarios para que se pueda formar un pensamiento? Okay. Una, el aspecto biológico. O sea, es decir, ¿cuál es el aspecto biológico? Donde se realiza el pensamiento en el cerebro, ¿sí? En el sistema nervioso. Esto es bien importante porque fíjense, como nosotros somos el animal que tenemos el cerebro más grande de todos, incluso el elefante, aunque lo vean así grandote, tiene un cerebro más chico que el de nosotros. El del ser humano es el cerebro más grande. Entonces, como es el cerebro más grande, no se alcanza a formar cuando estamos en el seno materno. Si no, nuestras mamás hubieran tenido que andar con una panza, pero así en carretilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya no pueden tenernos, no tienen la capacidad en su seno para tenernos, nos expulsan y nos avientan al mundo. Pero, lamentablemente, nos mandan todavía inmaduros. Entonces, porque fíjense ustedes, por ejemplo, un potrillo, ven a la yegua que tiene al potrillo, ya el potrillo comienza a levantarse, ya como a los 10, 15 minutos está parado. El niño se va a parar, ya se va a detener como a los 9 meses de vida y el potrillo como a los 15 minutos. Ya en corto. Y ya como a los 25 minutos comienza a caminar. Los seres humanos comenzamos a caminar hasta el año. Entonces vean ustedes, ¿por qué? Porque necesita que el cerebro vaya madurando. Es más, para alcanzar el pensamiento pleno, que es el desarrollo en el lóbulo prefrontal, ese ya se cumple de los 18 años para arriba, ya como a los 20, 21. Razón por la cual la mayoría de edad era a los 21 años de edad. Antes, sí. Porque era cuando ya se consideraba que ya eras una persona que ya tenías ahora sí la capacidad de pensamiento plena. La última parte que se desarrolla de nuestro cerebro es el lóbulo prefrontal o frontal, pero hasta los 21 años. Entonces aquí, claro, amén de que haya otros problemas, como por ejemplo que hayas tenido, no sé, por ejemplo, el problema del síndrome de Down, que se no va a permitir que tengas la inteligencia o el pensamiento desarrollado a plenitud, por la misma condición de este cromosoma, de este síndrome, o puede haber algún golpe muy fuerte que te hayas dado en un accidente, que eso también te impida, por ejemplo, tener pensamientos bien, o derrames cerebrales, o tumores, o pues que haya sido, que te hayas metido drogas en cantidad suficiente para que te hayas afectado, o seas también de los teporochitos, y eso sí les afecta, digamos, a nivel biológico, que no les permite tener pensamientos ya adecuados, ¿de acuerdo? Por eso de ahí es bien importante a todos los que nos están escuchando que sepan que debemos de tener una buena higiene de pensamiento. Es decir,
no fumar, porque eso también te afecta la oxigenación, no beber, bueno, una copita como no, ¿verdad? Pero no abusar, pues, no drogarte, tener una buena higiene de sueño, dormirte temprano, con la conciencia tranquila, ¿verdad? Para la conciencia tranquila sí es válido el no robar, no matar, no mentir, para ahí sí es válido para que duermas con la conciencia tranquila. Bueno, entonces aquí decíamos que en estos aspectos biológicos son los que van a ayudar, son necesarios para que pueda generar un pensamiento pleno, ¿de acuerdo? Ok. Hay otro aspecto que es necesario para fomentar el pensamiento, que es el ambiente social. Okay. El ambiente social yo lo dividiría en dos. Lo que viene siendo el ambiente familiar y comunitario, Okay. pero también el ambiente académico. Okay. O sea, ¿No serían tus mejor en 3? Bueno, lo que pasa es que yo el social lo puse nada más, bueno, sí, porque de todas maneras el académico es social, efectivamente. Entonces sería, sí, acepto tu moción, querido Saúl, entonces sí, el familiar, el comunitario, o sea, con qué amigos te juntas, Pues, tus mi tíos, barrio, primos, tu barrio, todo eso, sí, ajá. todo eso. Y el académico. A mayor preparación académica, mayores elementos tienes para conformar tus pensamientos, para generar tus juicios. Entre menos preparación académica tengas, vas a ser limitado elementos que tengas para hacer, para ir estructurando tu pensamiento. Okay. ¿Sí? Ahora, aquí también abusados, porque por ejemplo, si yo estudié contador público, pues sí voy a tener elementos de pensamiento para hacer cargo y abono y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ante un evento social, a lo mejor no tengo los elementos suficientes para hacer un juicio. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, por eso si eres contador, si eres ingeniero, etcétera, qué padre, qué bien, porque sí también te ayuda al pensamiento. Pero también hay que hacer otro tipo de lecturas para que podamos tener estos elementos de juicio más plenos. Ahora, aquí hay otra, vamos con otro punto. Decíamos el desarrollo del el pensamiento, pues se va a dividir en etapas. Okay. Y aquí vamos a tomar a otro querido amigo, compañero de la Sorbona, que fue Jean Piaget, francés sí. Igual que yo. Entonces, aquí, nada más que a mí ya se me ha olvidado un poco el francés porque pues, ya tengo muchos años aquí en México, ¿verdad? Entonces, en estas etapas de pensamiento, él dice, bueno, primero dice que no necesariamente es de pensamiento, pero sí es una etapa de desarrollo, que es la sensoriomotriz, que es desde que naces hasta los 2 años de vida, okay. ¿No? Que es ahí donde andas todo tocando y todo te llevas a la boca, andas escudriñando el mundo que te rodea, el mundo físico, te ves las manitas, etcétera, ¿no? Te observas todo tú y tu medio y el contacto con él. Porque incluso para que la vista la puedas tener desarrollada, cuando naces no vemos, o vemos cosas borrosas, etcétera, ¿no? Todo eso se va a ir. Claros, oscuros. Sí, y todo eso se va a ir aclarando la vista conforme todas las redes neuronales se vayan organizando. La etapa preoperatoria se llama preoperatoria porque es una etapa que antecede a la etapa operatoria. ¿A qué se llama operatoria? A que podemos realizar operaciones lógico-matemáticas. Okay. O sea, ¿sí? Es antes de la primaria, ¿no? Exactamente. La preoperatoria va desde los 2 años y medio más o menos hasta los 7 años. 6, 7, ¿no? 6, 7, sí. 6, 7, sí. Sí, bueno, porque no podemos hablar así de fechas cortantes, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? En esta preoperatoria, fíjense bien las características que tenemos. No se pueden hacer operaciones lógicas o lógico-matemáticas o matemáticas, ¿no? El egocentrismo, hay una característica que se llama egocentrismo, pero no es el egocentrismo emocional. Okay. Entonces es cuando un concepto del niño cree que, bueno, la realidad cree que es como él la vive. Y vean ustedes cómo de adultos hay muchos ejemplos de estos. Se cree que las cosas tienen que ser a mi modo. A mi modo. Que le vas a dar en la madre al, ¿cómo se llama al ecosistema? Pues no importa,
ahí lo hacemos. Ese es el egocentrismo, ver las cosas como yo las veo y no como los demás. O por ejemplo, un caso también que se puede también considerar como esto con el centralismo, que es que le dicen al niño, escóndete que ahí viene tu tía. Y el niño en lugar de esconderse, nada más cierra los ojos y se los tapa. Ok. Porque cree que si la tía no lo ve, es que si él no ve a la tía tampoco lo está viendo a él, ¿no? Ok. Entonces, estas son. Viene otra característica de la preoperacional, que es la centralización. Se concentra en una situación o realidad. O sea, nada más pueden Una por una. ver una cosa por una cosa, ¿sí? No puede ver varias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te digo, ¿cuántos son 10 menos 7? Ay, espérate, no mames. Déjame concentro en el 10. ¿Menos 7? Ah, espérate, déjame concentro en el 7. Ese es Daniel. Entonces me concentré en el 10, me concentré en el 7, pero ya en el menos, ya no puedo, ¿no? Entonces, no puedo decir 10 menos 7 son 3. Me concentro en el 10, me concentro en el 7, pero Nada más. ¿no? Eso les impide, pues, tener esa lógica matemática, ¿no? Artificialismo, ellos creen en esta edad, acuérdense, de los 2 a los 7 años, que todas las cosas, como las nubes, los árboles, todo fue creado por el hombre. Ok. A eso se le llama el artificialismo. Animismo, creencia en que los objetos inanimados, como los juguetes, poseen sentimientos e interactúan como humanos, Ok. ¿sí? La irreversibilidad, que es la incapacidad de revertir la direccionalidad de una secuencia de eventos a su punto de partida. Por eso ahí, por ejemplo, si nosotros decimos, cuando tienes ese problema de irreversibilidad, le dices al niño, saliste de tu casa, pasaste por la paletería, llegaste a la esquina y luego llegaste a la avenida. A ver, dime de manera regresiva qué hiciste. No puede. No puede. O sea, no puede decir, pues pasé a la esquina, pasé a la paletería y salí de mi casa. Eso no lo puede hacer. Lo Ok. cual ustedes recordarán que esto es básico para las matemáticas. Sí. ¿Sí? Bien. Luego, el juego simbólico. Bueno, esto que estábamos hablando de la niña que empieza a jugar con las muñecas, eso precisamente son juegos simbólicos. Y existe un pensamiento que se llama el pensamiento mágico e irracional. Bueno, como les decía, me tapo los ojos para que mi tía no me vea. Que diga ¿No? que no estoy ahí. No estoy ahí, ¿sí? Si no me muevo, no me ven. Ándale, exactamente. Entonces, Entonces esta primera etapa es todo lo que viven los niños en el kinder. Entre el exactamente. antes y durante el kinder. Exactamente, sí, Ok. en esa etapa. ¿Mm? Ok. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa ya entramos a las operaciones. Ok. Pero hay dos tipos de operaciones, las que son las operaciones concretas, que es cuando el niño ya es capaz de hacer operaciones lógicas, pero se llaman concretas porque debe tener un referente concreto físico. O sea, con mis deditos. Exacto. Por eso los niños cuentan con los dedos y alguno que otro adulto también. ¿No? Ahí yo sí. Luego, pero por eso a los niños, cuando llegan a primero de primaria, les piden, ¿se acuerdan del famoso abaco? Ah, claro. Para que le digan, esta bolita vale 1 unidad, entonces es 1, 2, 3, hasta 10. Pero la bolita azul de abajo vale 10 unidades de estas de arriba. Entonces, cuando corres una bolita de estas azules, es porque estás corriendo 10 unidades. Entonces, si yo te pido el 13, pues corres una bolita del azul y 3 de las blancas, ¿sí? Ok. Entonces, ya eres capaz de hacer operaciones, pero tienes que estar atado a una condición concreta. Si no, no puedes. Tiene esto Sí. una estructura fija, visible y palpable. Exacto. De aquí seguir, bueno, y aquí hay otra situación, dice, las operaciones concretas se dan entre los 7 y 11 años. Por eso aquí también hay otra situación. ¿A los cuántos años se pedía que entraran a la primaria? A los 6. A los 6 años Sí. cumplidos. Y desde la época de Fox salieron con su jalada que si los niños cumplían años en diciembre ya podían entrar en agosto. Nada, señores. Es preferible que entre hasta el otro agosto, que ya tenga los 6 años con 8 meses, a que tenga 5 años con 8 meses. Sí. ¿Sí?
Porque al niño primero lo estás perjudicando, ¿no? Llega el niño ahí de 5 años y luego dice, mire, es que quiero que ya entre, que mi niño, señora, tiene 5 años, no le ve la cara de pendejo que tiene, llévese el otro año a que se desarrolle, ¿no? Entonces, esto es un grave error. Entonces voy a hacer una pregunta polémica. A ver. ¿Cuál es el parecer de estas escuelas que empiezan a desarrollar que aprendan a leer, sumar y restar en el kinder? Mira, eso yo pienso que es como muchas escuelas particulares, que es nada más mercadotecnia. O sea, lo hago para vender y que traigan a esos niños aquí conmigo. Ok, el niño ya aprendió a leer y escribir, pero cuando llegue a primero de primaria, ¿qué le van a enseñar? A leer y escribir. Pero eso sí, yo como director o dueño del kinder, pues me jalo a muchas mamás abusando de su ignorancia que tienen sobre los temas de Piaget y les hago creer que no, mira, ya tu niño, porque hay otra situación. No dudo que sí sepan leer y escribir, porque este es un acto no de lógica matemática, es un acto de memoria. Si aprendiste esta A, la memorizaste, pues la puedes reproducir cuando la veas. Ahí no discuto que puedan aprender a leer y escribir. Aunque esto, pues de nada les sirve que lo aprendan a los 5 que a los 6 años, ¿no? Pero bueno, pero donde sí es un error y donde sí ahí sí apuesto doble contra sencillo, que en las matemáticas no la hacen, porque le dicen la señora lleva presumiendo, es que mi hijo ya sabe contar hasta el 100, y entonces comienza a contar, ¿no? Pero le quitas el número 22 y cuando llega al 21... o se lo aprendió de memoria y te dice 21, 22 de memoria, pero si es leído ya no sabe que sigue el 22. Es lo que pasa como en las tablas, ¿no? A mí me pasaba eso, que yo tengo muy buena memoria y me las aprendía. Entonces, por ejemplo, me preguntaban 7 por 1, yo de 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3. Y de repente ya me la campechaneaban y a ver 7 por 5. Entonces ya no sabía. Exactamente. Y de repente en mi mente, justo ahí ya había un pensamiento. Y también justo con la memoria venía recordando, me tardaba porque era 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, hasta que llegaba el 7 por 5. No, y el problema con el compañero es que eso le pasaba de chiquito, pero sigue pasando ahora. No es cierto, no es cierto. Pero sí, efectivamente, qué bueno que das ese ejemplo, porque esa es una vivencia que nos demuestra lo que estamos conversando ahorita, ¿no? O sea, por eso aprender a las tablas de multiplicar es un problema. Pues sí, porque no tienes mira, ¿qué es la multiplicación? Ahorita ya que ya estás grandecito, exacto, es una suma, sí, por ejemplo, es sumar 5 veces. 2 por 5 son 10, ¿por qué? Porque si tú sumas 5 veces el 2, te da el 10. Y si ya ¡ay, sí es cierto! Y ya tienes una lógica. Y aunque no te sepas el 2 por 5, 10 de memoria, sabes, tú ves 5, 2, 4, 6, 8, 10. Y ya el maestro te pone palomita. Pero ya lo razonaste. Bueno, aquí decimos que se desarrolla el pensamiento organizado y racional del niño, pero solo lo puede aplicar la lógica valiéndose de objetos físicos, como ya lo hemos dicho, sin la presencia de un pensamiento abstracto. Que esto viene ya en las operaciones formales, que son de los 12 a los 15 años, cuando las vas a adquirir. Ahí es lo mismo, vas a tener este pensamiento organizado y racional, pero ya basándose en un pensamiento abstracto. Ya no necesitas tener elementos concretos. Ya lo puedo imaginar. Sí. Y entonces aquí también desde lo operacional, del preoperacional, perdón, de las operaciones concretas, quiero decir, ya existen tres condiciones mentales que podemos manejar. La clasificación, ¿qué es la clasificación? Clasificar objetos, hacer montoncitos de lo que se parece, ¿sí? O sea, de lo chico, de lo grande, de lo rojo, de lo verde, etcétera, ¿sí? Claro. Sí. Luego, tienes lo que decíamos, la conservación de la cantidad. La conservación de la cantidad quiere decir que mientras no le quites a algo... Mientras no me gaste mi dinero, mi cuenta va a mantenerse. Exacto, va a mantenerse igual. Si tú le metes a tu cuenta, va a subir. Si tú le sacas, va a bajar. Y luego la seriación es la capacidad de poder ordenar por orden de tamaño, de peso o de lo que tú quieras, varios objetos.
La seriación, ¿porque es importante? Porque aprendes a saber que este objeto va primero, el otro va segundo, tercero, o sea, lleva una serie. Pues tan solo si lo pienso en un ejemplo en la vida cotidiana, tan solo el metro. Si yo me voy a bajar en Bellas Artes, sé que antes de Bellas Artes, pues iría metro Hidalgo. O Metro Luego Hidalgo, iría Metro Metro Hidalgo. Revolución si me subía normal. Ajá. Y primero va San Cosme, luego va Revolución, luego Hidalgo, y ahora sí ya me bajo Exactamente. en Bellas Artes. Sí. Si no tuviera esa parte, me va a bajar en Revolución creyendo que esa puede ser la primera. Sí, exactamente. Si mi centración está dada. Eso es un acumulado, ya entendí por qué Sí. valía madres en matemáticas. No, pero es que después es complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita está una seriación y sabes que va un número, va otro, pero después en las matemáticas, cuando ya entras al álgebra, dicen que el orden de los factores no altera el producto y de repente es como... Pero por eso ya justo No, las operaciones... Pero ya cuando tienes esta formales, madurez, Ah, sí, ya. cuando tienes esta madurez ya puedes entenderla. Pero es claro que hay veces que, y me parece que ese es también como parte de este debate, que a veces hay espacios que no estimulan perfectamente Ajá. todos esos elementos, que no se desarrollan Sí. bien, y cuando avanzo a niveles superiores, pues ya ahí me cuesta un trabajo que... ¿Sí? Sí, Y justo que, porque... ajá, ¿no? Pues sí, justo porque, bueno, tan simple lo que hablábamos de las matemáticas, a veces lo que la educación hace es que el niño se aprenda, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Ujú. Muchas veces lo hace por memoria y los maestros no ponen la atención en que realmente las aprendan, ¿no? Como solo no que las memorice, porque justo el memorizar significa que hay un aprendizaje significativo. Ajá. Entonces creo que ya cuando de repente vamos pasando por etapas de aprendizaje, supuestamente sabemos, pero cuando llega algo más complicado es cuando nos damos cuenta que en realidad el niño no aprendió. Por eso es esto que estamos hablando el día de hoy es muy importante para que también quienes escuchan, quienes son mamás o quienes son papás y tienen hijos, sepan que todas estas etapas que estamos hablando a lo mejor del pensamiento son funcionales y tienen justo una determinada etapa en la que a veces el niño no esperen que haga cierta cosa porque aún su mente, su capacidad y todo no está dada para que haga ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y luego ya finalmente la etapa que ya habíamos dicho de operaciones concretas, perdón, de operaciones formales, donde ya se hacen todo esto mismo, pero ya basándose en elementos abstractos, ¿no? Da el tema para otra ocasión que me inviten, ¿verdad? Y porque es muy interesante esto y sobre todo a mí me parece muy valioso para que vayamos siendo cada vez más inteligentes en lo que hagamos, en lo que pensemos, en lo que digamos, porque al ser más inteligentes vamos a ser más acertados en lo que decimos y en lo que hacemos, y por lo tanto eso va a tener probabilidades de ser más exitosos. Así es. También creo que nos da mucha pauta para lo que queremos, y justo el capítulo pasado que hablábamos, bueno, antepasado, de la manipulación, creo que mucho de esto, si tenemos en cuenta algunos pensamientos, es más objetivo y ponemos en tela de juicio lo que nos dice el otro, pues como bien decía hace rato, no porque nos digan que nos quieren o que nos prometan las perlas de la Virgen, es real, ¿no? Hay que ver los datos objetivos. Y si de repente nos salen que ellos tienen otros datos, pues analizar esos otros datos Exactamente. y ver. Y órale. Pues ahí está, ya lo tienen, queridos podcast escuchas. Vamos a volver a tener ahora la siguiente parte de esto con los tipos de pensamiento, no con Tipos de pensamiento, ahora sí son tipos de Ahora sí pensamiento. con los tipos de pensamiento para profundizar un poco más. Alejandro, échate las redes. Claro que sí, recuerden, estamos en Instagram, en Facebook, como el Aquelarre Podcast. Nos pueden encontrar en nuestras plataformas de podcast como YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Recuerden suscribirse, comentar, compartir, háganos llegar sus dudas, sus inquietudes, cualquier cosa. Denle amor y pues compartan. Así es, ya estamos comenzando ahora sí el camino hacia la recta final de la segunda temporada. Estamos ya en los últimos capítulos. Vamos a empezar a compartir las preguntas en el Instagram. ¿Qué es lo que les gustaría que platicáramos? ¿Qué temas son los que no hemos tocado? ¿Qué temas son los que les gustaría que profundizáramos? Etcétera, etcétera. Así es. Pues ha sido un gusto compartir esta mesa. Jesús, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme y pues espero que sea de utilidad, porque ese es un tema que lo debemos de vivir a diario y pues que haya sido de utilidad para todos. Perfecto.
un agradecimiento especial al hoy presente y si él quisiera lanzar un grito de guerra por ahí, porque hoy sí está aquí con nosotros, a nuestro diseñador, el mago mágico fantástico, Paquito Ibarra. Está aquí por todo su trabajo gráfico, todo lo que ven en Instagram, particularmente ahí que se aprecia mejor, él es el genio detrás de ello. También no se olviden de continuar escuchando el podcast no cultural de historia, La Maldita Historia con Óscar Oleg. Ya estamos a las andadas, no tengo bien todavía idea qué es lo que estaríamos escuchando a estas alturas. No estoy seguro si va a continuar con la parte belicosa. Venimos de terminar la Primera Guerra Mundial, fueron 4 capítulos, entonces ahí está. Y también fue el primer capítulo de Biogrifando, se habló del Barón Rojo, todo el equipo de la Aquelarre estuvo ahí brindando su análisis al respecto del Barón, entonces síganos también, denle todo su amor, like y demás a todas sus redes sociales, están igual en nuestras descripciones. Ha sido un gusto, recuerden, nos escuchamos los martes a partir de la medianoche. Hasta la próxima. Vemos.